Tengan ustedes, queridos estudiantes, muy buen día, buena tarde, ya después de haber muy seguramente almorzado, de haber consumido su alimento, entran con toda la energía posible porque muy seguramente van hasta las 6 de la tarde, ¿no? Sí, entonces, bueno, nosotros no hemos almorzado, terminamos esta clase y muy seguramente nos vamos a descansar un poquito, almorzar. Mi profe Alejandra, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, profe, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad académica. No, es con todo el gusto del mundo, es con todo el gusto. Bueno, ¿por qué vamos a hacer la invitación a que participen los estudiantes del foro, mi profe? Por supuesto, en esta sesión didáctica general ya el profe muy juicioso ha abierto su foro de participación para el día de hoy. Entonces vamos a formular la pregunta. ¿No sé, correcto, de una vez, claro, de una vez. La pregunta para la clase de hoy, para la sesión de hoy, por favor, muy atentos. El conocimiento de la enseñanza se concibe como un proceso de búsqueda y construcción crítica colectiva para orientar la reestructuración de la práctica educativa y no como norma para la práctica. Lo voy a leer otra vez. Es complicada, ¿no? Sí, está larguita, entonces... ¿La despacio y la vamos desmenuzando? Perfecto. Sí, chévere. Empiezo, tú me dices hasta dónde. Sí, listo, vale. Perfecto. Dice de la siguiente manera. El conocimiento de la enseñanza se concibe como un proceso de búsqueda y construcción crítica colectiva. Listo. ¿El proceso de qué? De la enseñanza. Proceso, es un camino, ¿cierto? De la enseñanza. Se construye, tiene que construirse bajo. Como un proceso de búsqueda. Y construcción crítica colectiva. Crítica, ¿cierto? Es decir, hablábamos las sesiones pasadas, no comer entero, ¿sí, no? Ser críticos racionalmente hablando, tener pausas para poder decir esto es así y no así, o sea, tener el criterio, ¿cierto? De poder racionalizar y poder razonar los aspectos que nosotros trabajamos, que ustedes trabajan en sus aulas de clase. Un texto, ustedes leen un texto, hagan el proceso, racionalícenlo, estructúrenlo y lo van implementando. Correcto. Tercero. ¿Sigo leyendo? Claro, sí. Listo, entonces dice... En la búsqueda y construcción crítica colectiva para orientar la reestructuración de la práctica educativa. Reestructurar, claro, hay que reestructurar muchos elementos en nuestra práctica educativa, muchísimos. De pronto eso de la lista, mi profe, de pronto eso de que si tú no haces el trabajo, tal cosa, te califico. Es decir, hay elementos, claro, todo está con condicionamientos y muy seguramente esto ya está mandado como a recoger, ¿cierto? Sí, en cierta medida. Sí, en cierta medida ya está mandado a recoger. Entonces, es ir cambiando esos lineamientos que nosotros tenemos, y eso es lo que se refiere cuando decimos reestructurar, ¿cierto? Es eso, es mirar cómo se van cambiando algunos lineamientos que hay para poderlos asumir de otra manera. Perfecto. Y la pregunta culmina con lo siguiente, y no como norma para la práctica. Exactamente. ¿Qué es una norma? Algo impositivo. Una ley es algo que está establecido, que está tipificado bajo ciertos literales, ciertos numerales, y está tipificado ahí y por lo tanto hay que cumplirlo. Y si no lo cumplo, ¿qué pasa? Pues me sancionan, ¿cierto? Correcto. O soy castigado. Entonces era lo que hablábamos anteriormente. ¿Sí? ¿Para qué? Para la praxis diaria. Muy bien. ¿Listo? Listo, entonces bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos y participemos, sí, ¿vale? Por favor. Listo, entonces retomemos lo que veníamos diciendo la sesión pasada, ¿cierto? En donde el modelo educativo centrado en contenidos posee el saber, hay un sinsentido, hay una actitud pasiva dentro del emisor, el mensaje y el receptor, en donde ¿cuál es la idea? Que haya un determinado contenido de aprendizaje, una reestructuración como lo veíamos en la problemática. El mensaje tiene que ser sin significado en muchos momentos y tiene que ser el receptor memoria de contenidos. Bueno, ya miramos esto la sesión pasada, ¿cierto? Y miremos creo que no lo vimos la clase pasada. No, bueno, listo. Nuestro problema es que, no, sí, claro, siempre quiere tener la razón, eso lo miramos, creo que ahí terminamos con ese elemento. Sí, que me parece muy interesante. Bueno, ya saben la forma o la manera de podernos comunicar o que se comuniquen con nosotros es bajo esta línea telefónica de lunes a viernes más o menos en este espacio, y el correo institucional es para que lo tengan en cuenta. Ya ustedes en las presentaciones que ya están colgadas o subidas ahí en la plataforma pueden acercarse a esa presentación del día de hoy, de hace 8 días, de hace 15 días, etcétera, y en el transcurrir de la tarde de hoy a más tardar mañana quedará subida en la plataforma el link de esta actividad académica. De esta teleclase. Bueno, desarrollo de actividades, la primera unidad del 18 de agosto, aquí hubo un cambio
un cambio bien interesante que ya no es hasta el 12 de septiembre, sino hasta el 18 de septiembre, de acuerdo a la unidad, de acuerdo a las unidades. Como este es de 3 unidades, va hasta el 12, hasta el 18 de septiembre. La segunda unidad del 13 de septiembre o del 19 de septiembre al 30 de septiembre, y la última unidad del 1 de octubre al 15 de octubre, y ahí terminamos nuestro primer módulo. Objetivo de la sesión: los procesos formales de la enseñanza, enfatizado en el proceso de instrucción como base del desarrollo humano y de la razón. Tiene que tener similitud ¿con qué? Con la pregunta que estamos orientadora, ¿cierto? Que estamos orientando. Entonces, ¿cuáles son esos procesos de formación de la enseñanza enfatizados en el proceso, valga la redundancia, ¿cierto? Proceso, valga la redundancia, de instrucción. Eso lo dice adrede, ¿no? No es porque de pronto, claro, en un párrafo de 50, de ¿cuántos ítems hay ahí? De 100 ítems, está la misma palabra 2 veces. No, eso tiene su contenido, ¿no? De instrucción como base del desarrollo humano de la razón. Bueno, ese es como nuestro objetivo de la sesión. Y el cuestionamiento, ¿no? El conocimiento de la enseñanza se concibe como un proceso de búsqueda de construcción crítica colectiva para orientar la reestructuración de la práctica educativa y no como norma para la práctica. Ahí está en lo mismo, ¿no? Tendría que coincidir, ¿no? Y entonces, démonos cuenta esta imagen que me pareció muy interesante, de tantas imágenes que vi, me pareció muy interesante, donde muy seguramente estos dos personajes pues se cuestionan sobre lo mismo, ¿sí? Y la idea pues dentro de la didáctica o dentro de ese proceso de reestructuración educativa pues tendría que ser finalmente eso, ¿no? Que yo lo digo de otro lenguaje, hablamos el mismo lenguaje. Si tú y yo dentro de este cuento hablamos el mismo lenguaje, pues muy seguramente no nos vamos a perder. Y si en algún momento me pierdo que algo, pues vuelvo acá, ¿cierto? Que es la pregunta orientadora o lo que yo voy a orientar en una clase determinada con mis estudiantes. ¿Alguna apreciación, mi profe, tuya? No, mira, ya hay un comentario en el foro. Eso está bien. Quisiera leerlo. Claro. Es el comentario de Yarley Osma Vargas, y entonces ella responde de la siguiente manera. Creo que el conocimiento de la enseñanza sí son procesos de búsqueda, y que estos procesos se dan a partir del empeño que tenga cada uno en conocer, indagar y en estar dispuestos siempre a aprender y a buscar nuevas estrategias de aprendizaje. Bueno, siempre hay que buscar estrategias de aprendizaje, nos lo dice nuestra compañera. ¿De dónde es? No nos informa de dónde es Yarley. Bueno, ¿Yarley? Sí, Yarley Osma. Bueno, Yarley, sí, tienes toda la razón, es muy cierto, tenemos que buscar esos procesos y hay que buscarlos en los momentos puntuales, ¿cierto? Y con las personas puntuales. Creería yo que esos procesos ¿en dónde se encuentran? Pues en lo más cercano que es para nosotros, que es el niño, la niña, el grupo que está ahí en el aula, ¿cierto, mi profe? Y de acuerdo a sus necesidades, ¿no? No puede ser lo que el docente quiera imponer, ¿no? Es una búsqueda colectiva, y lo dice el profesor, una búsqueda y una construcción colectiva. Me cuestiona mucho mi profe y queridos estudiantes, y es que a veces uno quiere imponer lo de uno, ¿no? Sí. Y uno quiere tener las respuestas que uno quiere escuchar, más no las respuestas que el estudiante desarrolla o las respuestas que desarrolla el estudiante, y de acuerdo a la necesidad. Cada uno va de acuerdo a la necesidad. Yo quisiera que todos mis estudiantes me participaran de una manera objetiva, muy clara, que tuvieran buena redacción, que tuvieran buena ortografía y que lo hablaran de una manera objetiva. Yo. ¿Cierto? Pero el estudiante te da lo que a su ritmo ha podido desarrollar, ¿no? Exactamente. Entonces nos toca seguir en la búsqueda y construcción de esas herramientas colectivas. Ese es el punto de nosotros, ¿no? Ir en la búsqueda, pero nosotros finalmente estamos apoyando este proceso de formación. ¿Cierto? Correcto. Bueno. Se debe enseñar a los niños cómo pensar, no qué pensar. Una frase sencilla: enseñar a pensar y no a obedecer. Un autor que a mí me emociona mucho es Kant, y Kant prácticamente dice eso, ¿no? En respuesta a la pregunta que la ilustración, un texto extraordinario, dice, obedezca, no piense. ¿Sí? Claro, nosotros estamos muchas veces a eso, ¿no? A obedecer, más no a pensar. Y ojalá nuestras escuelas, nuestros docentes, nuestros medios nos enseñaran a pensar. Mira, en relación a la pregunta, es que como docentes todavía estamos muy encasillados en la última frase de la pregunta orientadora, que dice, no pensar
la búsqueda del conocimiento como una norma para la práctica. Entonces, ¿por qué como una norma? O sea, unos estándares que aprendimos, un proceso de condicionamiento en donde se le enseña al niño que la verdad es una y que el niño tiene que pensarla y repetirla y ya, y no salimos de esa práctica, ¿cierto? Claro. Y va mucho más allá. Claro. No es aprender a obedecer, sino aprender a pensar. Sí, a nosotros, no sé, desafortunadamente, en la gran mayoría de veces no nos han enseñado a pensar. No nos enseñan, simplemente cumplir y hacer y realizar y llenar tableros, y a los 8 días el profesor pregunta y el estudiante responde lo que el profesor dijo en la sesión anterior. Pero a pensar cuándo. Sí. Sí, es muy complicado esa parte de que nosotros verdaderamente tenemos que dar elementos, herramientas suficientes para que el estudiante piense, ¿cierto? Verdaderamente construya pensamiento desde su propio sentir, desde su propio ser, desde lo que está alrededor, pero siempre tratar de construir elementos que ayuden al ser humano a pensar. Sí. Hoy en día, de igual manera, nuestra sociedad en los diferentes medios de comunicación nos lo presenta. Pan y circo, ¿no? ¿Cierto? Es decir, hay realities, hay novelas, y entre más novelas y realities mire, pues lógicamente menos oportunidad o posibilidad tiene el ser humano. ¿Para qué? Para pensar. Lo que menos le interesa hoy al Estado, y con toda tranquilidad yo lo digo, lo que menos le interesa al Estado es que el ser humano de hoy piense. Se cuestione. Exactamente, se cuestione. ¿Por qué? Porque muy seguramente donde uno se cuestione, pues lógicamente va a crear incomodidad, y cuando uno crea incomodidad, pues estorba. Correcto. ¿Sí? Cuando uno estorba, pues lógicamente, ¿qué hacen? Lo hacen a un lado. ¿Sí? Y eso han hecho grandes líderes a nivel social, a nivel político, a nivel económico. En todos los estamentos, muy seguramente, se han presentado personajes que han cuestionado, que han pensado y que han hecho. ¿Qué han hecho? Pues los han hecho a un lado, los han simplemente, vulgarmente hablando, los han matado. Exactamente. Entonces, ahí tenemos casos como Jaime Garzón, por ejemplo, incomodaba, era una persona díscola, pero incomodaba con su saber, ¿cierto? Con su forma de ser incómoda, pues lógicamente lo hicieron a un lado. Y la forma de hacer un lado a una persona es matándolo. Sí. A los testigos en un proceso, muchas veces que hacen el contrario, pues los mata. Sí, ¿cierto? Porque esos testigos lo que hacen es crear estorbo y decir, no, yo tengo que salir libre a pesar de todo, en todas las condiciones. Desafortunadamente pasa eso. Nuestros líderes comunitarios, ¿qué han hecho hoy? Muchos líderes comunitarios del Estado colombiano, ¿qué hacen? Pues como piensan y como incomodan y como dicen la verdad, pues ¿qué hacen otros integrantes que de pronto han sido incomodados? Pues los hacen a un lado y los matan. Y eso es algo que tú decías, ¿eh? Falta de valores. Falta de antivalores, más bien. Claro, es que nosotros venimos formándonos con antivalores y con el repetir el antivalor sin pensar ni cuestionarlo, como dices tú. Y nosotros, ¿desde dónde podemos ayudar a cambiar eso? Desde las aulas. Ahí con el chiquitín que ustedes están todos los días formando, todos los días, ese chiquitín tiene que... Ustedes como docentes tienen que cuestionarlos, que se cuestionen, ¿cierto? Que pregunten. Yo digo a mi profe también que un grupo que no pregunte es un grupo que queda cuestionado, para mí. Sí, ¿cierto? claro. Claro, un grupo tiene que cuestionarse, cualquier persona del grupo tiene que cuestionarse, ¿cierto? Hacer la pregunta, hacer la duda, pero preguntas razonables y lógicas que me ayuden a construir el pensamiento. Entonces, desde la escuela, ¿cierto? Desde el aula, desde el claustro, académico, desde ahí tenemos que enseñar a nuestros chiquitines a pensar, no a darles el pez, como se dice, ¿cierto? Sino enseñarles a pescar. Pues, no sé, este es un ejemplo sencillito, por ejemplo, en el área de matemática en segundo grado, ¿no? Lo pensé porque hay un estudiante que manifiesta que le parece triste que en el colegio donde están sus hijos les enseñan a memorizar y no salen de ese estilo didáctico, ¿no? Entonces, recuerdo cuando nos enseñaron a las tablas de multiplicar, ¿no? Entonces nos las sabíamos de memoria, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, pero nunca nos enseñaron, ¿y por qué 2 por 2 es 4? ¿De dónde salió ese número? Enséñenos a pensar, muy seguramente, más que memorizar, porque realmente no nos sabemos la del 8 porque no la memorizamos al pie de la letra, pero si nos hubieran enseñado a pensar sobre las tablas, no a memorizarlas, muy seguramente podríamos en este momento cantar la tabla del 18 o algo así.
Entonces depende mucho de la estrategia del docente. Claro que sí, son estrategias que nosotros, herramientas que tenemos que ir buscando poco a poco, pero lo importante es que tengamos conciencia, que nuestros docentes, nuestros maestros, ustedes, les enseñen a esos chiquitines a cuestionarse, a pensar sobre todo, ¿cierto? Es importantísimo. Yo voy a hacer alusión a algo mío personal que no me gusta, pero bueno, a veces toca. Yo le digo a mi hijo, siempre pregúntele a la profesora, ¿por qué y para qué? ¿Qué sentido? ¿Qué enfoque tiene? Siempre pregunte. Cualquier cosa, sea por más simple que sea, siempre hago el cuestionamiento. Y eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos, oye, piensen para pensar. ¿Sí? Eso es importante. Cuestionen la situación, no coman entero. Yo le digo a mi hijo, no coma entero. Siempre cuestione la posición, la actitud, la respuesta de las personas con las cuales se comparte. Bueno. Sí, profe. Entonces ahí seguimos. ¿Cierto? Clasificación de la didáctica, gracias. Existe cierta unificación de criterios en considerar que la didáctica se divide en didáctica general y didáctica específica. La didáctica específica hace referencia a la aplicación de los principios generales de la didáctica, volvemos otra vez. La didáctica específica hace referencia a la aplicación de principios generales de la didáctica a cada una de las disciplinas particulares o materiales de estudio. La didáctica general, ahí está el autor, corresponde al estudio de los principios y técnicas aplicables de manera general a la enseñanza de todas las disciplinas sin tener en cuenta las diferencias existentes entre ellas de los niveles educativos. Chévere, ¿no? O sea, para todos es igual. ¿Sí? O sea, a todos con el mismo, como se dice, a todos con el mismo trazo. Didáctica general. Corresponde al estudio de los principios y técnicas aplicables de manera general a la enseñanza de todas las disciplinas. Correcto, y volvemos a lo mismo. Generalmente principios muy conductistas, ¿no? Principios memorísticos, principios tradicionales, a todas las áreas de la enseñanza y las disciplinas. Entonces enseña de la misma manera español, de la misma manera filosofía, claro, de la misma manera matemáticas. ¿Tú hace cuánto eres docente, mi profe? Unos 10 años, 9 años, por ahí. Sí. Y en tus áreas, en tus materias que has asumido, has tenido esa responsabilidad, ¿cada año has dictado lo mismo? No. ¿O varias? Mira, afortunadamente y gracias a Dios he tenido la oportunidad de dictar muchas asignaturas que incluso no han sido relacionadas con el área de la psicología. Y eso me da la oportunidad de aprender y de conocer necesidades de otras personas distantes de mi área de desempeño, ¿no? Entonces, ¿cuáles, por ejemplo? Que te acuerdes en este momento que hayas dictado y que asumido y que de pronto no tenga que ver con tu perfil. De la psicología, sí. Por ejemplo, en algún momento dicté una materia relacionada con el área de la matemática, pero de la psicología, ¿no? Entonces, a ver, los psicólogos tenemos fama de ser muy malos para la matemática y resulta que yo había hecho mi proyecto de grado en esa área, mi proyecto de grado de la universidad en esa área. No era porque fuera muy buena, sino porque me tocó, digámoslo así. Y cuando entré a trabajar en educación, me dijeron, como usted ya tiene el conocimiento, díctela. Y no pude decir no. Entonces me tocó tomarme el trabajo de releer, aprender otra vez, repetir matemática, aprender a hacer una regla de 3. Bueno, de tomar todos esos conocimientos que definitivamente han pasado por mí sin quedarse en mí en el colegio, para poder empezar de cero. Entonces sí me ha pasado, profe. Sí, claro. Te cuento que a mí también. Me pasó hace poco, 2 años, con una materia que se llama práctica forense. Ay, Dios. Estudiantes de 9º y 10º, o sea, ya profesionales. Sí. ¿Sí? Y cuando el decano me dijo que por favor le colaborara con esa materia. Y yo sí le dije con toda claridad, yo de esa materia ni tengo conocimiento en forense, la práctica forense, ni en la parte médica. Me dijo que le colaborara. Y yo finalmente le colaboré, pero fue muy complicado, sí. Muy complejo, ¿cierto? Y uno por decir a veces, o más bien, por no decirlo, se mete en un problema gravísimo. Sí. Entonces, hay que tener mucho tacto con eso, porque quien es perjudicado frente a esas situaciones, la persona que estoy formando en ese momento, ¿cierto? Cierto. Bueno, entonces son experiencias que para que las tengamos en cuenta. Dentro de eso, pues lógicamente, ¿para qué? ¿Para qué estos recursos didácticos? Para dar respuesta muy seguramente a esto, ¿cierto? Yo debo tener recursos didácticos, es decir, utilizar los que más pueda
para tratar de darle ese sentido a que esto al máximo no sea una imposición, no sea una norma, porque es que este concepto de norma indica ley, ¿cierto? Y cuando indica ley indica obligatoriedad. Entonces, ¿yo qué debo tener para evitar eso? Pues debe tener al máximo, estos son algunos, ¿no? De los cientos de recursos que yo puedo utilizar para poder asumir o direccionar una actividad académica, sea la que sea. A veces nosotros yo, Freddy Rodríguez, soy de escasos recursos didácticos, ¿sí? Que de pronto que me salva un poquito a mí, la palabra, ¿cierto? Entonces de pronto al tomar ejemplos, al mirar la parte histórica, ¿cierto? Eso como que dice, oiga, chévere, ¿sí? Pero yo soy muy poco en los recursos didácticos, me cuesta mucho. Y mira que muchos de nuestros estudiantes que ya se desempeñan en el área pues educativa, ¿no? Muchos docentes tienen más que esos recursos y no los usan. Por ejemplo, yo sigo insistiendo en el hecho de construir ciencias naturales directamente en el contacto con la naturaleza, ¿no? De construir ciencias naturales llevando al niño a construir una huerta, qué sé yo, van mucho más allá de los recursos que usualmente conocemos, como los libros, las películas, la música, los folletos, y le permiten al chico, por ejemplo, salir del aula y construir un aprendizaje significativo. Entonces, nosotros como docentes nos encasillamos con lo que nos repiten y nos dicen que podemos usar dentro de las 4 paredes donde estamos. Pero el mundo está lleno de recursos y es muy rico en recursos de toda especie. Una vez cuando yo estaba en el colegio, en un colegio dictando filosofía, yo les dije a mis estudiantes que saliéramos al parqueadero del colegio. Cada uno lleva su puesto y allá voy a dictar la clase. Eso fue algo terrible. Me castigaron. Las directivas me llamaron la atención duramente. No recuerdo en este momento qué fue lo que pasó, pero sí me castigaron, me llamaron duramente la atención. Entonces, mira que a veces uno quisiera, pero hay situaciones en las cuales, ¿tú qué cambiarías aquí en SECAR? Porque no es fácil, ¿no? El recurso que yo tengo en este momento es este. Exactamente. Es este, o sea, la diapositiva, un buen tablero, unos buenos camarógrafos, una buena cámara, un buen micrófono, etcétera. Pero es que ¿tú qué le cambiarías aquí para que hubiese un recurso didáctico en el cual a esta hora, ¿cierto? Y ahorita que ustedes tienen otra sesión. Y profe, lo que pasa es que de todos modos los ambientes en los que se desempeñan nuestros estudiantes y el ambiente que nos ha tocado a nosotros es muy diferente, ¿no? Entonces, nosotros como docentes de ambientes virtuales de aprendizaje, pues estamos un poquito limitados, ¿no? Limitados a los recursos tecnológicos, a este breve espacio en donde están las cámaras, pero si tú me exigieras que yo le agregara algo inmediatamente para hacerlo mucho más activo, me iría a un recurso que tú sabes manejar mucho, y es el tablero, por ejemplo. Exacto. Es un recurso tradicional, pero es que no es un recurso usualmente usado en esta área, en los ambientes virtuales de aprendizaje. Para los ambientes en donde están nuestros estudiantes es regular, y dirán, no, qué jartera, o sea, volver a usar el tablero, pero nosotros no lo usamos con frecuencia. Sí, para nosotros es una herramienta muy útil. Entonces, si ves, depende de alguna manera del contexto, ¿no? Yo aquí quisiera usarlo. Y de hecho, bueno, lo he utilizado en varios espacios, ¿no? Sí. Pero este semestre no lo he utilizado y voy a empezar a utilizarlo porque me parece un recurso pedagógico. Es decir, es más fácil, ¿no? Y te permite llevar un hilo conductor de la clase de una mejor manera. Es un excelente recurso didáctico en esta área, en el área virtual. De pronto allá para ellos no, para nuestros estudiantes no, pero para nosotros sí. Listo, entonces invitados a utilizar adecuadamente pues los recursos, ¿no? Sí. ¿Cuál de estos tú has utilizado con mayor frecuencia, mi profe? Libros, folletos, pizarrón, películas, láminas, música, cartel, guías, juegos. Yo creo que libros, películas, guías, música, de pronto láminas y carteles no, porque no estoy en el área presencial en este momento, pero sí, eso es de manera general. Ya. Listo, yo he utilizado mucho también los libros. Además, en la parte de filosofía, en la parte jurídica, pues toca estar con el texto ahí e interpretación. Sí, claro. Interpretación, claro. ¿cierto? Bueno. Formas de aprendizaje, el aprendizaje es abierto, el aprendizaje es activo, el aprendizaje trabaja por medio de áreas, el aprendizaje es por medio del diálogo, el aprendizaje es significativo y el aprendizaje por el descubrimiento. Digamos qué sentido o cómo lo desarrollamos en el aprendizaje que es abierto. El aprendizaje fuera del ámbito escolar, lo que hablamos. ¿En qué momento yo puedo asumir una actividad académica fuera del espacio escolar? No es fácil.
¿cierto? No es fácil por todas las circunstancias y menos ahorita, ¿no? Entonces, el hecho de que yo como hombre le diga a 3 estudiantes, mujeres, les diga, ¿sabes qué? Nos vemos a las 3 de la tarde, nos vemos en el parque. Y ahí les voy a reforzar esta área académica o este punto que no entienden. ¿Cómo lo pensarían? Tal vez asumirían una actitud de, ay no, aquí hay algo más, ¿no? Exactamente. No, mejor no vamos porque el profe tiene otra intención. Exactamente. Mira que hoy en la clase de antropología, en la sesión de antropología que yo la sueno, hay una estudiante de Cota, aquí nomás, yo creo que a 2-3 minutos, ¿cierto? Sí. Y yo le hice la invitación, yo le dije que viniera a la sesión, pero aquí, dentro de 8 días. ¿La invité? Perfecto. Sí, chévere, ¿no? Claro. Claro, a esos estudiantes hay que... Yo tuve la oportunidad el semestre pasado, yo compartí con nuestra decana, el semestre pasado tuve la oportunidad de compartir con una niña de Aguachica, ella vino aquí a Bogotá, nos tomamos un café, hablamos rico, tal cosa, tal, chévere. Se aprende de contexto. Sí, claro, porque este cuento es diferente. Sí, claro. Aquí es diferente, o sea, con los estudiantes que yo tengo en la universidad afuera, pues es diferente, pero aquí no es fácil, es rico conocer a una estudiante o a un estudiante personalmente. Y conocer de su contexto. Claro, lógico, conocerlo en su contexto, exactamente. Correcto. Bueno, el aprendizaje activo, el estudiante participa en el desarrollo de su propio aprendizaje. Claro, es como una autoformación, ¿cierto? Autodidacta, entonces el mismo estudiante que es activo, que esa es la idea de nuestros estudiantes, y aquí me atrevo ya a ser muy puntual, ese es el ideal de un estudiante, ¿cierto? De que ese estudiante pues tenga actitudes y aptitudes para poder asumir por sus propios criterios, ¿cierto? El proceso de aprendizaje. ¿Algo que decirle, mi profe? No sé si hay alguna intervención en este momento de nuestros estudiantes. No, que podamos mencionar en el momento, no. Más bien invitarlos a que continúen en la participación activa, ¿no? Bueno. Aprendizaje por áreas se rompe con la separación del conocimiento por asignaturas aisladas, ¿cierto? Se rompe, o sea, hay una irrupción de ese conocimiento y ya no hay asignaturas aisladas, sino esta área, esta materia o esta asignatura y esta otra, pues la idea es que no sean aisladas, sino que sean complementadas, ¿cierto? Que pertenezcan a un área del aprendizaje. Pertenezcan a un área del aprendizaje, exactamente, que no quede por allá aislada, por ejemplo, esta materia, didáctica general, no por decir algo, yo asumo la mía, ¿cierto? Entonces, que no quede por allá aislada, es que esa materia, no, es que no hace parte de, ¿cierto? Sino ustedes en el rol que están allá en su parte profesional, digan, oiga, sí, verdaderamente esta área, esta asignatura que dirige o que asume la profesora tal o el profesor tal, vinculémosla, ¿cierto? Porque estamos en un proceso de vinculación. ¿Cómo se llama en la parte pedagógica ese concepto de unir, no de excluir? Inclusión, ¿no? Incluir. Exactamente, sí. La inclusión, o sea, incluyamos, ¿cierto? Hagamos la inclusión en todos los aspectos pedagógicos. Aprendizaje dialógico, donde las personas demuestran que son capaces de comunicarse y generar acciones a través del consenso. ¿Qué es el consenso? El acuerdo, ¿cierto? El acuerdo que hay entre las dos voluntades. Es importantísimo que siempre por medio del diálogo tratemos de llegar a un consenso, a una conciliación. En todos los espacios del aprendizaje y del no aprendizaje es importantísimo el consenso. Es importante que yo tenga la posibilidad de remitirme a algo que es importantísimo, que es el diálogo, el lenguaje. Y ese lenguaje, ese diálogo me lleva muy seguramente a tener relación con la otra persona y muy seguramente a llegar a un acuerdo. Siempre es importante llegar a un acuerdo. En todos los estámenes, hoy queridos estudiantes, mi profe, en todos los estámenes de nuestra sociedad hay la posibilidad del consenso, hay la posibilidad del acuerdo, hasta en la parte jurídica, ¿cierto? En la parte jurídica siempre el juez le va a decir a la otra persona, lleguen a un acuerdo, concilien. Jurídicamente hablando es la conciliación que debe haber entre dos voluntades. Y si hay esa conciliación, pues hay menos desgaste en ese aparato jurídico y hay menos desgaste en la parte económica. Miremos el otro punto. Miremos la imagen, ponchemos la imagen. El aprendizaje significativo. Se vinculan los nuevos conocimientos de manera clara y estable con los conocimientos previos. Correcto. ¿Cierto? Interesantísimo, ¿no? El aprendizaje significativo, digamos que fue pensado por Ausubel, ¿no? Ajá. Y Ausubel tenía muy claro que la persona viene con unos presaberes,
presaberes que adquiere en su cotidianidad y que lo que debe hacer es asociarlos al conocimiento teórico, conocimiento científico y darles un sentido científico. Claro. Entonces, pues aprendizaje significativo se requiere adquirir el conocimiento en el hacer. Si no se hace, no se aprende. Si no se desarrolla una habilidad a través de hacerla, pues realmente no se va a construir habilidad. Bueno, es importantísimo entonces ese aprendizaje significativo, Sí. Como un preconocimiento, diría yo, no sé si estará bien dicho eso. Presaberes. Presaberes, ¿cierto? ¿En dónde se adquieren esos presaberes? En la parte, todo el proceso psicológico, ¿dónde se adquieren esos conocimientos previos? Los conocimientos previos hacen parte del desarrollo general del niño y del adolescente, es decir, desde el preciso instante en que él empieza a interactuar con su mamá, su papá, y empieza a desarrollarse a través de unas etapas, va adquiriendo conocimientos. Son presaberes, pero son presaberes adquiridos en la vida común y corriente. Todavía no tienen un significado científico, solo son como herramientas que se van adquiriendo para luego aprender lo que viene en el currículo, digámoslo así. Okay. Cuando el niño tiene un mesecito de nacido y el contacto que uno le hace con el dedo, Ya va a adquirir un presaber. No sé qué emoción o sentimiento le pueda generar tocarlo, claro, pero ya va adquiriendo un presaber. Interesante, eso es interesantísimo. Sí, ¿no? Entonces, hace parte del constructivismo. ¿no? Eso sí hace parte del constructivismo, sí señor, listo. Y el aprendizaje por descubrimiento es la elaboración autónoma del nuevo conocimiento por el estudiante. Claro, podemos seguramente haber pasado por algunos de estos, pues la idea es que el estudiante, ¿cierto? El estudiante elabore sus propios criterios, su propio conocimiento y así vaya creciendo. Eso es lo que de pronto nosotros llamamos hoy en día no, desde hace mucho tiempo, la persona autodidacta, ¿no? Sí. Ser una persona autodidacta es, yo quisiera ser autodidacta, que desafortunadamente pues no. Pero bueno, digamos, hay elementos importantísimos para ser autodidactas. Bueno, profe, ¿cómo le parece ese cuadrito? ¿Cómo lo interpretas? Muy completo. Digamos que allí hay varias estrategias relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Entonces, desde donde se le ve al estudiante como una persona activa, por ejemplo, ustedes en este momento deberían estar participando activamente en el foro. Exactamente. Construyendo conocimiento. Como decía la profesora Simi, a veces los estudiantes tienen más conocimiento que el docente, pero no saben que lo tienen. Entonces, si no se construye activamente entre los dos, pues no hay como que no se fortalece ese proceso de conocimiento. A veces por temor, ¿no? Por miedo, Sí. porque del que dirán, o a veces por baja estima, o por qué pena. Es decir, hay condicionamientos que uno tiene que definitivamente uno no debería tenerlos, pero Porque no nos enseñaron a pensar. no nos enseñaron, exactamente, no nos enseñaron a pensar. Bueno, otro autor nos dice, considera que el amplio campo conceptual y operativo del que debe ocuparse la didáctica se refiere al conjunto de situaciones problemáticas que requieren la posesión de la información suficiente para la adecuada toma de decisiones. O sea, si yo tengo suficiente información, pues muy seguramente la decisión puede ser mejor, ¿cierto? Y menos peor. Claro. ¿Sí? Se considera absolutamente importante el conocimiento, la información. La información. Bueno, objeto de estudio e intervención de la didáctica. ¿Cuál es el objeto de estudio de la didáctica? Procesos de enseñanza, aprendizaje, que es el objeto de estudio siempre para nosotros dentro de la didáctica, va a ser la enseñanza-aprendizaje. Su objeto formal consiste en la prescripción de métodos y estrategias eficaces para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Primer elemento o primer proceso, la enseñanza. Segundo, planificación, desarrollo curricular. Tercero, el análisis de los procesos de aprendizaje. Cuarto, el diseño y desarrollos de medios y recursos en el marco de las nuevas tecnologías educativas. Pues, profe, creo que el tiempo corre, pero mira, lo importante que es el análisis de los procesos de aprendizaje. A veces los docentes simplemente señalan al niño de no saber y no poder, ¿cierto? Pero resulta que existen muchos procesos relacionados con el área biológica que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el docente no tiene cierto conocimiento sobre eso, puede incurrir en errores y excluir los niños. Entonces, qué importante es eso de el análisis de los procesos de aprendizaje.
para ti, cuáles son esos procesos? Los procesos de aprendizaje Sí. están relacionados con los procesos básicos cognitivos. Por ejemplo, la percepción, la memoria. Todos esos son procesos que se dan a nivel cerebral. Es importante para hoy para un niño que memorice. Es que no va directamente relacionado con memorizar, sino con tener la capacidad de guardar ciertos conocimientos que son importantes retener. No todos y al pie de la letra, sino el significado de ciertos conocimientos es importante guardarlos ahí en su área de cerebrito, allá donde quepan y tenerlos como presaberes para adquirir nuevos conocimientos. Esa es la memoria en los procesos cognitivos. Ya. A mí se me hace que es importante, mi profe, tener memoria. O sea, tener buena memoria, ¿sí? Pues sí, depende de para qué la use uno, ¿no? Si es episódica para dar cantaleta, pues no sé. No sirve, no sí, sirve. Exacto. No sirve. Pero si es buena memoria para datos, qué sé yo, es espectacular. Para datos. Sí. Sí, para claro datos que es sí. importante. Sí. Es interesante. Por ejemplo, saber que Colombia ha tenido 14 constituciones. Por ejemplo, ¿Sí? sí. Desde 1810, 1812, 1816, 1819, 1823, 1826, 1836, 1853, 1863, 1888 y 1991. ¿Es un dato prodigioso? Pues de un abogado, además que es pertinente para su área de desempeño. Bueno, tú en el campo tuyo. ¿Qué Algo memorizo? que de pronto digas, bueno, en la parte de psicología tal, A ver, rápidamente que yo haya dicho a los estudiantes, por ejemplo, las fases del desarrollo psicosexual de Freud. Oral, anal, básica, latente, genital. Exactamente. Ya. ¿Y eso es básico? Pues para mí sí. Sí. ¿Es importante? Sí, en mi área de desempeño. Exactamente. Sí. Es importante para el área de desempeño. Y si yo te digo, por ejemplo, te pregunto en qué año fue la Revolución Francesa. No tengo ni idea. O bueno, de pronto lo supe en algún momento, pero ya no lo recuerdo. No lo almacené. ¿Y es importante? En este momento para mí, no. Para ti no. No, no es relevante. Puede ser importante, pero no es relevante. No es relevante. Sí. Sí. Bueno. Pero bueno, qué importante saber que el docente sepa que eso hace parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay cosas que el niño no va a usar para su vida, créanme. Y hay cosas que sí va a tomar y va a guardar muy selectivamente. Ok, listo. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿cierto? Sí, claro. Importante. A mí yo soy de las personas que contextualizo mucho y que, digamos, hago recorrido histórico, ¿no? Por una línea del tiempo, a nivel memorístico, pero también soy de las personas que cuestiono mucho. Ujú. Que de pronto pregunto muchísimo o me pregunto para tratar de darle una significación a la situación, ¿no? Sí. Me interesa muchísimo eso. A Bueno, mí esta diapositiva se me hace súper importante. Esta. ¿esta? Uy, sí. Procesos de enseñanza-aprendizaje. Deberían copiarla de una vez en el cuaderno. Exactamente. Démosle tiempo. No, ya el tiempo ya se nos acaba. Sí, qué desafortunado. Claro, que a mí ya se me acabó la carreta también. Uy, no, esta diapositiva le da media hora más. Sí, claro, yo sé que sí. Es yo sé que sí. muy buena, está muy ¿Qué te parece completa. si la próxima sesión nos enfocamos un poco en Sí, vale la pena. en estos puntos, ¿no? Vale la pena, sí, claro que sí. Tarea. Por favor, retómenla y analícenla y piénsenla y cuestionenla, ¿cierto? Cuestionen por qué cada uno de esos 4 elementos influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 1, a qué hace referencia cada uno de esos 4 elementos. Y 2, por qué es tan importante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje para Ok. cada uno de ustedes. Listo, bueno. Entonces, el próximo tema va a ser este. Teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Lo vamos a volver a retomar y lo vamos a enfatizar. El próximo temática va a ser la relación entre didáctica y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Correcto, ¿Listo? que de hecho sí es, viene derivado del anterior. Viene derivado, sí. Listo. muy bien. Esperamos, queridos estudiantes, que haya sido importante esta sesión. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Los esperamos en el foro, participemos en sus actividades académicas. Recuerden que va hasta el 18 de septiembre. Mi profe, muchísimas gracias No, por a ustedes, acompañarnos a en ustedes. esta actividad. Y hacer aprendizaje activo, ¿no? Queremos estudiantes activos en esos foros. Ok. Bendiciones y nos vemos la próxima sesión. Chao, chao. Hasta luego.